Muy bien. El título del tema, como lo tenemos allí en la pantalla, es Turquía e Irak, ¿verdad? En la profecía del nuevo orden mundial. Retomando lo que nos falta de la profecía, queremos analizar justamente lo que fue noticia el día de ayer. Débora nos ha puesto la parte que dice Opera Web. Muy bien, ahí tenemos la noticia que fue noticia internacional el día de ayer, que fue viral, y es la visita del Papa Francisco, del llamado Papa Francisco, por primera vez, como dice allí, ¿verdad?, a Irak. Por primera vez de él en su pontificado y por primera vez de cualquier papa en toda la historia del mundo. Primera vez que un papa pisa esta tierra de Irak. Y esto lo hace en su primera gira. Es el primer país que él visita en su primera gira después de la pandemia. Entonces, justamente es interesante porque todos los noticieros lo recogieron el día de ayer. Y muchas personas, digámoslo así, no van a entender lo que esto significa a menos que entiendan la profecía. A menos que se entienda la profecía bíblica, no se entienden estas noticias. A menos que la gente entienda este versículo que hemos analizado, que hemos mencionado, que hemos leído, no van a entender lo que significó la noticia. Él en su visita llamó a la unidad, llamó a no más violencias, ni extremismo, ni facciones, ni intolerancia. Y como decíamos, no se va a entender esto a menos que se entienda el versículo que hemos leído. Ahora, ¿qué relación tienen el Éufrates, que es mencionado en Apocalipsis 16:12, con Irak? ¿Y qué relación con la visita, pues, del Papa? Bueno, vamos a ir a la siguiente pestaña de Opera, donde aparece el mapa, ¿no? O aparece Wikipedia. En Wikipedia, que tenemos allí, habla justamente de el Éufrates y nos dice, si vamos allí viendo, que nos dice que el río del Éufrates comienza, es un río que comienza, que se origina en Turquía, que camina por Siria y pasa también justamente por Irak y desemboca en el famoso Golfo Pérsico. En la siguiente pestaña, Débora, encontramos allí un mapa que es más visible, que se muestra allí justamente Éufrates, y aparece que pasa por Turquía, Siria, por Irak, justamente pasa por Bagdad. Bagdad es una ciudad que está justo al lado de este río y desemboca en el famoso entonces Golfo Pérsico. Entonces, justamente ahí está la relación entre Irak y el Éufrates. ¿Cuál es la relación? Que el Éufrates es un río que pasa por la mitad del famoso país de Irak. O sea, que no hay duda de que ayer el llamado Papa Francisco estuvo haciendo su visita en este país que es parte del Éufrates. Entonces, ahora sí, viendo la relación, vamos a leer de nuevo el pasaje de Apocalipsis, capítulo 16, pero vamos a leer ahora el versículo 12 al 16, vamos a volver a leer el pasaje que ya todos lo hemos leído muchas veces, y que tenemos tiempo, ya tenemos varios sábados basados allí, y vamos a analizarlo, ¿no? Dice el sexto ángel, entonces, 16:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el agua de él se secó, para que quedase preparado el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales para ir a todos los reyes de la tierra y de todo el mundo. Entonces, fíjense que hemos estudiado el versículo 13, cuando hablamos del espiritismo, que sale del oriente lejano, países como de los reyes del oriente o del oriente, del dragón, que representan las filosofías y la religión china y oriental.
de la boca de la bestia, del papado, de la boca del falso profeta, el espiritismo de Estados Unidos. Y dice que son espíritus que van a los reyes de la tierra con un objetivo, y el objetivo es congregarlos, reunirlos, confederarlos para una batalla, para una batalla. Y esa batalla, dice el versículo 16, se libraría en Armagedón. Entonces, dice que los logró colocar allí pues en Armagedón. Y esto es la sexta plaga. Ahora, ¿qué es lo que no hemos estudiado? El versículo 12, que es lo que permite que la obra del espiritismo lleve a su lugar, lleve a los reyes de la tierra a Armagedón. Esa es la parte que no hemos estudiado. Pero antes de entrar allí directamente, vamos a mencionar o a mostrarles allí en la pestaña Débora, en el mapa, dónde está Armagedón. Porque Armagedón es un lugar. Dice que es el versículo 16, los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea, Armagedón es el nombre de un lugar donde se va a librar la batalla. Y si nosotros vamos a los mapas bíblicos, allí en la pestaña que le está mostrando la hermana Débora, encontramos que Meguido queda justamente en Jerusalén, en Israel. Queda cerca del mar de Galilea y cerca de Nazaret. Es una montaña. Armagedón es una palabra hebrea, creo que la otra vez se lo hemos explicado, que se compone de dos, ¿no? Ar, Meguido. En hebreo, Ar es montaña y Meguido es un nombre, o sea que sería Armagedón, realmente significaría montaña de Meguido. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama montaña de Meguido, que es el que está mostrando pues allí Débora en el mapa. Entonces noten que el castigo, porque esta es la sexta plaga, el castigo es que el Éufrates se seca. Ese es el castigo. Eso es lo que nos dice la palabra. El castigo, sin misericordia de parte de Dios, es que Dios permite que el Éufrates se seque, o que Dios mismo seca el Éufrates. Y entonces, al secarse el Éufrates, se desencadenan una serie de acontecimientos que son ¿cuáles? Bueno, los reyes del oriente tienen camino libre hacia Meguido. Los reyes del occidente van hacia Meguido. Los reyes del norte van hacia Meguido. Hemos estudiado todo esto. Hemos estudiado los reyes del oriente, que tiene que ver con China, Japón, Corea del Norte, India. Los reyes del occidente, bueno, Europa, la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Y quiénes más están allí pues en el occidente? Bueno, también tenemos, ya lo mencioné, ¿no? Estados Unidos, Francia. De la Unión Europea, los países más poderosos son Francia e Inglaterra. Y también, de tercero, está pues Alemania. Entonces, fíjense que, y el norte, los reyes del norte, estamos hablando de Rusia, que ya lo estudiamos, que tiene que ver con Gog y Magog. Entonces, todos van a venir a este lugar. Todos tienen interés en este lugar. Y la profecía nos dice que lo que sea el Éufrates, ya lo vamos a analizar, es una misericordia. Lo que sea el río del Éufrates es una misericordia. ¿Por qué es una misericordia? Porque es como lo que impide que las naciones se vayan a Armagedón a librar esa batalla y se destruyan unas a otras. Lo que impide la destrucción de la última guerra mundial en esa región, lo que lo impide es el Éufrates. Entonces, en la sexta plaga, acuérdense que las plagas son, ¿qué cosa? Las plagas son los castigos de Dios sin misericordia a aquellos que adoran la bestia, su imagen y su marca. Dios ha castigado el mundo. Hemos hablado de el diluvio, hemos hablado de Sodoma y Gomorra, hemos hablado de los cananeos, y hay muchas historias bíblicas que nos muestran que Dios ha castigado el mundo, pero todos esos castigos han sido con misericordia. Y justamente en esos castigos con misericordia ha habido camino para algunos, o sea, no sufrir ese castigo. Sin embargo, las plagas postreras son castigos sin misericordia. Midalia, te voy a pedir un favor si puedes ver los mensajes, porque no estoy viendo los mensajes. Entonces cualquier pregunta así me avisas, ¿no? Gracias.
Entonces, decíamos entonces que las 7 plagas posteriores son castigos sin misericordia para los que adoran. Entonces, este sexto castigo va a ser que Dios va a secar el Éufrates. El Éufrates que era parte de la misericordia de Dios para evitar que las naciones llegaran a esa conflagración mundial, general y destructiva y aniquiladora, es una misericordia. Pero en esta sexta plaga será secada. Y eso será el castigo. Entonces vamos a entenderlo para entender justamente lo que está pasando, lo que pasó ayer, lo que viene pasando desde hace años allí en esos países. Acuérdense, Turquía, Siria e Irak. Lo primero que tenemos que analizar es si este Éufrates que menciona Apocalipsis 16:12, ese gran río Éufrates que se seca y permite que vengan los reyes del oriente, si ese río se refiere al Éufrates literal o está hablando del Éufrates en sentido simbólico. Entonces, justamente para eso vamos a ir a la Biblia. La Biblia es la que nos va a desentrañar los símbolos. La Biblia se explica a sí misma, no vamos a buscar otros libros, vamos a buscar lo que la Biblia dice en los símbolos. Entonces vamos a ir primeramente a un texto muy conocido que es Apocalipsis 17, versículo 15, donde vamos a encontrar el significado de agua en la Biblia, río en la Biblia. ¿Qué simboliza agua y río? Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Y miren lo que dice. Está hablando, obviamente, del contexto de la gran ramera, pero el símbolo sigue siendo el mismo, el significado del símbolo sigue siendo el mismo. Dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, otra vez, las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, cada vez que en la profecía, ojo, no estamos hablando de los libros históricos, no estamos hablando de los libros poéticos o de cualquier otro tipo de libro, sino estamos hablando de la literatura apocalíptica. En la literatura simbólica, en los símbolos de las profecías de Apocalipsis, de Daniel o de los otros profetas, cada vez que se menciona las aguas en relación, está hablando de esto. Este es el significado. Muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Ahora, entonces, el río Éufrates simboliza a naciones y lenguas. Pero, ¿cuáles naciones? ¿Cuáles lenguas? Entonces, para eso vamos a ir a otro versículo que nos ayuda a entender esto. Vamos a ir a 2 textos que se encuentran en el Antiguo Testamento y justamente en el libro de Jeremías. Jeremías, vamos a leer primero el capítulo 46, Jeremías 46, versículos 7 y versículo 8. Vamos a leer ese versículo y allí vamos a entender entonces justamente a qué naciones se representa este río del Éufrates. Jeremías, decíamos, capítulo 46, vamos a leer 46, versículos, decíamos, 7 y 8. No hay ninguna pregunta, ¿verdad? Mírame. ¿Alabanza cuál? La de Susi. Vale. Gracias a la hermana Susi Minero de El Salvador, quien nos ha facilitado la alabanza. Y bueno, yo se las paso, como no, con gusto, hermanos. Jeremías capítulo 46, versículos 7 y 8 dice, ¿quién es este que como río sube y cuyas aguas se mueven como ríos? Noten, ¿quién es este? Está hablando de alguien que está simbolizado bajo la figura de un río que sube, que se mueve como las aguas. Versículo 8, Egipto. Egipto como río se hincha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré la ciudad y los que en ella moran. Entonces noten que allí está hablando obviamente de Egipto, pero está hablando de lo mismo que hemos leído en Apocalipsis, es decir, que no es que apareció por primera vez el simbolismo en Apocalipsis. No, ya en el Antiguo Testamento se usaba el río como símbolo de una nación o de naciones. Hemos leído Jeremías, también podríamos leer Daniel 11, donde dice que se levantará el rey del norte como una tempestad e inundará y pasará. O sea, también está comparando al rey del norte con justamente un río. Entonces vemos aquí que cualquier nación puede ser representada como un río, una nación que tenga muchedumbre de habitantes.
Ahora, específicamente, entonces, volviendo a la pregunta, ¿a qué nación? Vamos ahora al otro texto que está aquí en Jeremías también. Jeremías capítulo 2, versículo 18. Y esto nos va a dar la clave para entender a quién se refiere el Éufrates. En Jeremías capítulo 2, versículo 18, miren lo que encontramos. Encontramos lo siguiente. Dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Otra vez está hablando de Egipto, pero miren cómo lo explica. ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto? Jeremías capítulo 2, versículo 18. ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto? Para que bebas agua del Nilo. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria? Para que bebas agua del río. Ahí está diciendo el Señor por medio, y se lo está diciendo a Israel, a su pueblo, ¿qué tienes tú que en el camino de Egipto que buscas y que bebes agua del Nilo? O sea, aquí está la clave, porque aquí está comparando el río Nilo, que es un río que existe literalmente, lo está usando en sentido simbólico para representar a la nación que domina, a la nación que políticamente domina al río literal. Es decir, el Nilo existía, era un río, y era un símbolo de la nación que dominaba al Nilo. ¿Qué nación dominaba el Nilo? Egipto. Entonces, tomando estos versículos, que no son uno, sino que ya hemos leído 3 versículos, entonces entendemos que así como el Nilo representa a la nación que lo domina, que es Egipto, el Éufrates representa a las naciones que dominan al Éufrates literal. Por tanto, ahí entonces es cuando es relevante el mapa que pusimos al principio, es cuando es relevante lo que pusimos de Wikipedia. ¿Qué es lo que significa? Que en la Biblia, en Apocalipsis, el Éufrates, que son naciones, el Éufrates simboliza a las naciones por las cuales el río pasa, o las naciones que dominan políticamente el curso del río. Es decir, el Éufrates en Apocalipsis 16, versículo 12, representa a lo que hoy día se llama Turquía, Siria e Irak. Esas 3 naciones son el Éufrates. Y por eso entonces es relevante, por eso es que el título es bíblico cuando dice Irak, Turquía e Irak en la profecía. ¿Dónde? ¿En qué profecía está Turquía e Irak? En Apocalipsis 16, 12. Porque cuando habla del gran río Éufrates, está hablando de las naciones que por medio del cual, o las naciones por donde pasa ese río. Naciones que son, repito, Turquía, Siria e Irak. ¿Y qué es lo que nos está diciendo entonces? Ahora vamos a entender, entendiendo el significado, ahora vamos a entender qué significa el secamiento, porque ese es el castigo. Pero antes de entender el secamiento, vamos a darnos cuenta lo que decíamos al principio. ¿Qué decíamos? Que estas naciones son una misericordia. Esta nación de Turquía, de Siria y de Irak, que tienen el control de gran parte o de la principal región del Medio Oriente, son una bendición. ¿Por qué son una bendición? Porque ellas están ocupando ese lugar que impide que vengan los de Oriente, los reyes del Oriente, y se lo quieran quedar como suyo. Y que el rey del norte, que es Gog y Magog, que es Rusia, venga y se lo tome como suyo. Y que los reyes de Occidente, la Unión Europea y Estados Unidos, vengan y lo tomen como suyo. ¿Por qué? Porque si hay una región que todos quieren para dominarla, y no tiene dueño, entonces eso va a provocar una guerra. Pero como tiene un dueño, entonces se quedan, es como una casa. Imagínense una casa desocupada y 4 familias que quieren apoderarse de esa casa. Hay un problema, se genera un conflicto. Pero si la casa está ocupada, si no está desocupada, sino que tienen sus habitantes, los que la codician están a la expectativa. No pueden hacer nada porque está ocupada. Pero si está desocupada, provoca yo la quiero, no, para mí. Y eso provoca un conflicto, una guerra. Por eso es que hoy día lo que es esa región está ocupada por Turquía o bajo el control de Turquía, Siria e Irak. Eso es misericordia de parte de Dios. ¿Por qué?
porque son ese río que impide que pasen, ¿no? Ahora, ¿qué es el secamiento? El secamiento sería el fin. Pero antes de ir hacia allá, veamos algo más. Veamos algo más. ¿Por qué están todas estas naciones interesadas en Turquía, en Siria e Irak? ¿Por qué están tan interesadas? ¿Por qué el Papa tomó ese interés en ir a Irak? ¿Cuál es el interés? ¿Qué gana el Papa con todo esto? Bueno, miren, les voy a hacer un breve resumen aquí, que ustedes conocerán, porque han ido a los colegios y han escuchado algo de historia. Y si no, bueno, lo que yo les menciono, tomen nota y lo buscan en la misma Wikipedia. Hay buenos resúmenes al respecto. El papado, que fue quien fue ayer, es el heredero del Imperio Romano. Es el que se quedó habitando en Roma. Y por miles de años dominó Europa y Roma. O sea que el papado viene a ser el Imperio Romano perpetuado. Ahora, cuando Roma fue gran imperio, dominaba esa región. En Roma dominaba el Medio Oriente. Acuérdense que Jerusalén, que está allí abajo de Siria, Jerusalén estuvo bajo el control del Imperio Romano. Entonces, digamos que ese interés del parte del papado ha sido siempre recuperar lo que antes le pertenecía a Roma. De hecho, si usted lee los escritos de los llamados padres de la Iglesia, que no son padres de la Iglesia, sino padres de la Iglesia católica, ellos justamente decían cosas como la Iglesia católica o el papado domina Roma, y como Roma había sido el imperio del mundo, la Iglesia debe dominar al mundo. Cosas como esas decían, quedaron registradas. Entonces ese espíritu, así fue como el papado, que era el papa, que era un obispo entre muchos obispos, creció. ¿Cómo creció el papa, el obispo de Roma, por encima del obispo de Alejandría, por encima de otros obispados, de otros obispados? ¿Cómo creció? Justamente de esa forma, de decir, bueno, la capital del mundo es Roma, porque el imperio romano es el imperio del mundo, y la capital del imperio romano es Roma. Por tanto, el obispo de Roma debe tener preponderancia sobre los otros obispos. Así fue como se fue levantando la usurpación o la abominación asoladora. Entonces, fíjense que en el mismo fundamento del papado existe la necesidad de ascender al dominio mundial. El dominio no solamente de las religiones, sino también de los reyes de la tierra. De hecho, él mismo, el Papa, se autoproclama Rey de Reyes, Señor de Señores, usurpando el título que Apocalipsis 19 le da a Cristo y que el Salmo primero le da al Mesías. Entonces él se piensa que como él es el vicario Filii Dei, el vicario del Hijo de Dios, el representante de Cristo en la tierra, él tiene que asumir los títulos que le pertenecen a Cristo. Y por eso entonces intenta tomar la supremacía religiosa y política. Entonces, el Papa ha tenido ese interés pues, en recuperar esa región que era de Roma. Eso fue ese espíritu, ese control político, ese control religioso y por supuesto el control económico del papado. Eso es lo que motivó las famosas cruzadas del siglo XIII. Famosas cruzadas del siglo XIII. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que decían? Llamó el Papa Urbano, creo que era Urbano I, y luego lo continuó otro, no recuerdo el nombre, pero hicieron un famoso llamado, predicación fervoroso, y su predicación a los reyes de Europa justamente era que debían recuperar a Jerusalén y a los lugares santos de mano de los infieles. ¿Y quiénes eran los infieles que lo estaban dominando? El mundo musulmán. El mundo musulmán. Los árabes tenían el control de eso. Y eso fue lo que provocaron todas las cruzadas. ¿Y quiénes fueron las cruzadas? El Papa fervorosamente los llamó, pero el Papa no movió él mismo un dedo. Él envió su brazo. Los brazos del Papa son los reyes europeos. Y por eso fueron los reyes de Inglaterra, los reyes de varias partes de Europa. Y bueno, hicieron todo lo que se conoce como las cruzadas. Ese fue el primer interés, pero también se descubrió que esa región, Irak, Siria,
Jerusalén, Turquía, tiene una importancia geoestratégica, porque es el paso obligado. Si tú vas a vender algún producto, es un paso obligado de los que comercian del oriente hacia occidente y de occidente hacia oriente. Siempre tienen, si no van por mar, el paseo por mar es más lejos porque tienes que bajar. Si vas de Europa o de Estados Unidos, tienes que bajar por todo el Atlántico, pasar por toda África, rodear toda África y luego ir pasando por allí, subir, pasar por la India y luego llegar hasta allá. Que justamente eso es historia. Ustedes saben que, digamos que esa fue la motivación inicial que motivó a Cristóbal Colón. Justamente había el control que tenían los turcos, Turquía, de este paso del Medio Oriente, obligaba a buscar otra forma de comercializar con las Indias, las Indias orientales. Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a buscar un paso marítimo. Y en esa búsqueda se topó con América. Pero justamente por ese problema que estaban los turcos dominando, pues entonces el Medio Oriente. Entonces, ese es el otro interés, controlar ese paso geoestratégico entre Oriente y Occidente y viceversa, tanto para la economía como para la política. Y el otro reciente descubrimiento que motiva también el interés de la región, digo reciente porque en la época de las cruzadas no se tenía ese interés, pero el descubrimiento del combustible fósil ha motivado también ahora, ha incrementado ese interés de todas las naciones sobre el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque el petróleo abunda en esa región. En esa región de lo que es el Medio Oriente se encuentran los principales productores de petróleo del mundo. Entonces hay un interés allí. Ya lo hemos mencionado otra vez. La otra vez sacamos inclusive un versículo donde Job hablaba de una piedra que derramaba ríos de aceite. Acuérdense, petróleo es una palabra que viene del griego también. Petro, piedra, óleo, aceite. Aceite de la piedra, que es lo que es el petróleo. Aceite de la piedra, que es lo que decía Job. La piedra, Petro, derramaba ríos de aceite, óleo. Petro, óleo. Entonces fíjense, que no hay otro lugar en el mundo, que tenga tanto interés para todas las potencias, para Estados Unidos, para Europa, para Francia, para Inglaterra, para Rusia y para las potencias asiáticas. No hay otro que tenga ese interés religioso, porque allí también confluyen, como lo dijo el mismo pontífice ayer, allí Irak es la sede dicen que ahí comenzó toda la religión, las religiones abrahámicas, porque Abraham salió de Ur de los Caldeos, que justamente es Irak. Y Abraham es el padre del judaísmo, del cristianismo y del islamismo, porque también en el Islam, acuérdense que, ya lo vamos a ver ahorita, acuérdense que el Islam y los árabes vienen de Ismael. Y Ismael fue uno de los hijos de Abraham, como tuvo con la esclava. Entonces, Abraham es el padre de las religiones abrahámicas, de estas religiones, y justamente también lo ven desde ese punto de vista esotérico, espiritual, importante, no religioso. Entonces, no hay otro lugar en el mundo que cumpla interés religioso, interés geopolítico o geográfico y político, interés económico. No hay otra región. Tal como lo dice la profecía. Todas las naciones del mundo tienen interés allí. Entonces, que ese lugar esté ocupado por los musulmanes, los árabes, es una misericordia. Porque ya hubo en el pasado intentos que involucraron al mundo en guerra por el control de esa región. Entonces, el interés del Papa no, va más allá de lo espiritual. Él, por supuesto, que hizo su llamado para que haya una unidad, para que no haya extremismos, para que no haya conflictos. Mindalia, ¿cómo vamos con los mensajes? Seguramente y evidentemente porque él también tiene su agenda ecuménica y por medio de la agenda ecuménica él se erige como el cabeza de todas las religiones, pero no es su único interés. También tiene otros intereses ya mencionados. Ahora, ¿por qué es importante?
¿Por qué es importante para el Papa alcanzar pues al mundo musulmán? Porque controlan esa región. Hay otro versículo que quiero que leamos, justamente, que les mencioné que íbamos a leer, ha llegado el momento de leerlo, que habla justamente del Islam en la profecía. No solamente de Turquía, Irak y Siria, sino el Islam como religión, la religión islámica. En el libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 16, versículo 11 y 12, vamos a ir a lo que vamos a leer. Y vamos a leer una profecía justamente del fin del mundo, en relación con el musulmán, con el mundo musulmán y con los árabes. Y está en Génesis capítulo 16, versículos 11 y 12. Bien. Esta historia es la historia de cuando Agar huye de delante de Sarai, o delante de Sara, ya se llamaba Sara. No, perdón, Sarai, se llamaba Sarai. Génesis capítulo 16, entonces Agar huye y se encuentra con que está ya huyendo y dice lo siguiente el Señor. Versículo 11. Dijo aún el ángel de Jehová: he aquí que has concebido. Está hablándole a Agar, que ha concebido. He aquí has concebido y parirás un hijo y llamarás su nombre Ismael. Ya sabemos quién es, ¿verdad? Ya sabemos la historia de Agar y Ismael. Porque oído a Jehová tu aflicción. O sea, Ismael, el hijo de Abraham, con la sierva, porque Sarai no daba hijos. La propuesta de incredulidad, ten entonces hija con la sierva. Bueno, la sierva se enalteció, Sara la quiso poner en su sitio, ella entonces huyó porque no quería ser más sierva. Entonces se encontró ahí en una angustia. El ángel viene y le dice esto: has concebido, parirás un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque he oído a Jehová tu aflicción. Ahora el versículo 12 es la profecía del fin del tiempo en relación con Ismael. O sea, Ismael tiene un lugar en los eventos finales. Dice el versículo 12: él será hombre fiero. Ismael será hombre fiero. Fiero quiere decir fuerte, implacable. Y luego dice: su mano, la mano de Ismael, contra todos. Contra todos. Y las manos de todos contra él. Y delante, o sea, enfrente de todos sus hermanos, habitará. O sea, sería vecino de su hermano. ¿Quién es su hermano? Isaac. ¿El padre de quién? De Israel y de los judíos. O sea que Ismael iba a vivir al frente de Israel. ¿Quién vive al frente de Israel? Siria, Irak, Turquía y todos los países árabes. Los países árabes son descendientes de Ismael. Y está diciendo que en el tiempo final, ¿verdad?, la mano de los ismaelitas sería contra todos los demás. O sea, se involucrarían en una guerra contra los demás. Y los demás se aliarían contra ellos. Es el conflicto de todas las naciones aliadas, tanto las naciones cristianas como las naciones judías y otras, aliadas luchando contra Ismael, contra los ismaelitas. Ahí está, en la profecía, Génesis capítulo 16, versículo 11 y versículo 12. Y eso es lo que nos dice también Daniel. Daniel 11, cuando habla del rey del norte, habla del Éufrates. El Éufrates se encontraba, si usted busca el mapa y usted ve quién estaba al norte de Israel, estaba Siria. Estaba Siria, estaba el Éufrates, porque el Éufrates pasa Turquía, Siria e Irak.
O sea, al norte de Israel se encuentra Turquía, Siria e Irak. Hoy hablamos de 3 naciones, pero en la época de los pioneros, eso era toda una sola nación. Ese era el famoso Imperio Otomano. Todo unido, todo monolítico. Y ese era el rey del norte, porque estaba al norte de Jerusalén. Y en Daniel capítulo 11, cuando habla de ese rey del norte, que es el Éufrates, es lo mismo, son sinónimos, dice, versículo 45, hablando del rey del norte, plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Vendrá hasta su fin. O sea, el rey del norte, el poder ismaelita, el poder musulmán, llegará a su fin. Nadie lo va a ayudar. ¿Por qué dice nadie lo va a ayudar? Porque el imperio otomano, el imperio turco otomano, del cual hoy día, a partir del cual salen Turquía, Siria e Irak y otras naciones, Egipto también, todas esas que eran antes del imperio otomano, estuvieron a punto de morir, de secarse, de finalizar en 1840, cuando hubo aquel conflicto entre Egipto y Turquía, que muy bien descubrieron en la profecía Josías Lish y lo predicaron, aquella famosa descripción de Apocalipsis capítulo 9, la hermana Joy lo confirma en el conflicto de los siglos. Ahí estuvieron en conflicto y estuvo a punto de morir el imperio. Pero ¿quién lo salvó? ¿Quién fue en su ayuda? Fueron, justamente como lo dice Elena de Guaya en el conflicto de los siglos, y también lo dice la historia, fueron Rusia, Inglaterra, Francia y Grecia. Esas 4 potencias cristianas ayudaron para que no muriera, entendiendo estas naciones que si el imperio dejaba de existir, se provocaría una guerra mundial por la posición geoestratégica en la que se encontraba. Entonces, en aquel tiempo lo ayudaron, pero aquí dice el versículo 45 que llegará, que cuando ellos intenten colocar su tienda en el monte deseable del santuario, llegarán a su fin. Llegarán a su fin. El conflicto de muchos musulmanes que quieren tomar el control de Jerusalén, el monte deseable del santuario, el monte deseable del santuario, el monte de los olivos. ¿Qué va a pasar cuando llegue a su fin? ¿Qué va a pasar cuando se seque el Éufrates? Versículo 1 de Daniel 12. Por eso es importante para lo que dice la profecía de Apocalipsis 16 y para nosotros. En aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En el tiempo que el rey del norte llegue a su fin, en el tiempo en que Turquía, Siria e Irak llegue a su fin, en el tiempo en que el Éufrates se seque y llegue a su fin, en ese tiempo, dice, se levantará Miguel. Nosotros siempre hemos escuchado este versículo, pero pocas veces se nos explica a qué tiempo se refiere. En aquel tiempo se levantará Miguel, Miguel es Jesucristo, Miguel se levanta, significa el fin del tiempo y la gracia. Y eso está correcto, está muy bien, pero nadie nos ha dicho cuál es aquel tiempo. Pues aquí está, el versículo lo dice, en el tiempo en que el rey del norte llegue a su fin. En el tiempo en el que Turquía, Siria e Irak lleguen a su fin. En el tiempo en que el Éufrates se seque, Miguel se levantará. Entonces, cuando nosotros vemos allí a la bestia, el papado, haciendo lo que ningún papa había hecho, o sea, ningún representante de la bestia había ido allí, a Irak. Cuando él lo hace en persona, entendemos que se está acercando la hora en que Irak llegue a su fin, porque está manifestando arteramente, astutamente, impacientemente su deseo de imponer su voluntad en Irak, en Siria, en Turquía, en el Medio Oriente. No quiere esperar más. No quiere esperar más. Quiere que llegue a su fin. Quiere tomar el control político, el control geográfico, el control económico y el control religioso de ese lugar. Ese es el interés. Por eso fue una noticia que hasta prácticamente lo transmitieron en cadena en muchas televisoras. ¿Por qué? Porque era algo que nunca había pasado. O sea, alguien me dice, bueno, pero ¿cómo sabemos
que se está cumpliendo las profecías, si siempre están predicando que Jesús viene. Sí, pero hay ciertas cosas que están sucediendo que nunca habían sucedido antes, como esta, por ejemplo, y hay muchas más. Entonces, en ese tiempo, Daniel se le dijo en aquel tiempo, y nosotros estamos viendo que ese aquel es nuestro. En nuestro tiempo ocurrirá eso. Y por tanto, en nuestro tiempo, nuestro tiempo, es muy pronto, no sabemos la fecha precisa, nadie la sabe, pero sabemos que es en nuestro tiempo, se levantará Miguel. Se va a levantar Miguel, es decir, va a finalizar el tiempo de gracia. ¿Y qué va a pasar? Dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Tiempo de qué? De angustia. Cual no, dice aquí, cual no lo hubo, tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente en el mundo. Pero en aquel tiempo, es decir, en este tiempo, será libertado tu pueblo. Será libertado tu pueblo. O sea, sí, vienen conflictos, sí, vienen persecuciones, sí, vienen problemas, pero también viene la liberación final. Será libertado tu pueblo en este tiempo. El pueblo de Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? El pueblo de Daniel es los cristianos. Porque los judíos no quieren a Daniel. Los judíos tienen prohibido estudiar el libro de Daniel. O sea que el pueblo no son, como dijo Jesús a los judíos, si vuestro padre fuese Abraham, las obras de Abraham harías. Y no te podemos decir lo mismo a los judíos de hoy. Si ustedes se fuesen del pueblo de Daniel, estudiarían el libro de Daniel y creyeran en el libro de Daniel. Lo mismo de los que se puede decir de la iglesia católica, de la iglesia protestante apóstata. No creen en estas profecías. Y ojo, mucho se puede decir también de la corporación, de la gran mayoría de la corporación oficial, que solamente estudian Daniel 2, Daniel 1, Daniel 4, Daniel 7, porque es una herencia que no pueden negar. Y ya Daniel 8 lo tienen en confusión, Daniel 9, bueno, y Daniel 11 ya hay cualquier cantidad de interpretaciones fantásticas alejadas de lo que Dios le reveló a los pioneros. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quién es tu pueblo? Todos los que se hallaren escritos en el libro. Todos los que se hallaren escritos en el libro. Entonces, mis hermanos, este versículo es clave. Es clave porque es un llamado. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Tienes que tener seguridad, ¿sí o no? Porque si no, no vas a ser libertado. ¿Cómo sé yo si mi nombre está escrito en el libro de la vida? Bueno, si te bautizaste en el nombre de Jesús, tu nombre se inscribió. Si no te has bautizado la primera vez, si aún no te has hecho el primer bautismo, no, tu nombre no está escrito en el cielo. Y por tanto no serás libertado. Quedarás expuesto a todos los castigos. Y no es temor, es un llamado a conciencia. Es como cuando el profesor te anuncia, mira, el tal fecha es un examen. Y ya estudiaron. Nicole, estudiaste. Débora, estudiaste. Y no es que el profesor te está amenazando, es para que te prepares. ¿Cuál es la preparación? Versículo 3, Daniel 12, 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan ¿qué? Justicia. ¿Se dan cuenta que Daniel está diciendo que el último mensaje fundamental y necesario es el mensaje de la justificación por la fe? Lo está diciendo, los que enseñan justicia a la multitud. O sea, lo que la multitud necesita es la justicia, la enseñanza de la justicia de Cristo. Cristo es su justicia. Apocalipsis 18, vi otro ángel descender del cielo que tenía grande poder e alumbró a la tierra con su gloria. Y la gloria es la gloria del Evangelio de Cristo.
La gloria de Dios que se manifiesta en el rostro de Jesucristo. Esa es la justicia que se necesita. Entonces, esa es la preparación. Es lo mismo que leímos en Apocalipsis. En Apocalipsis, después que menciona el Éufrates y los espíritus inmundos, dice: bienaventurado el que vela y guarda su vestidura para que no ande desnudo. ¿Y de qué está hablando? De la justificación por la fe en la práctica. Si tú estás vestido, si tú tienes fe, cuando tienes fe en Cristo, eres vestido con su justicia. Pero si tú no tienes fe en Cristo, esa vestimenta se pierde y quedas desnudo. ¿Qué es lo que le pasó al de la parábola? Que le dijeron, cuando el rey entró a ver los convidados a las bodas, entró que uno no estaba vestido de boda. ¿Cómo entraste aquí si no tienes el vestido de boda? Que es la justicia de Cristo. O la Odisea, que se encuentra, según Jesús, miserable, pobre, ciega y desnuda. O sea, la Odisea no tiene la justicia de Cristo. Ay, sí, pero la Odisea, yo le escucho que predica que tú eres la cosa más linda de Jesús y Jesús te ama. Pero esa no es la justicia de Cristo. Esa es la falsa justificación. Entonces, es fundamental que nosotros nos preparemos comprendiendo el mensaje que Dios envió a su pueblo en 1888. Cristo y su justicia. Los que aprenden y enseñan justicia, esa justicia, estarán vestidos de la vestimenta de Cristo. Estarán sus nombres inscritos en el libro de la vida porque se habrán bautizado y serán liberados. Pronto, ya estamos viendo, aquel tiempo que llegará a su fin, el rey del norte, que llegará a su fin, el Éufrates, es nuestro tiempo. Ayer vimos, digamos, el primer paso. La bestia puso su pie por primera vez allí en el Éufrates. Y está diciendo: ha llegado la hora de que se seque el Éufrates. Porque Él es el que está detrás de todos esos movimientos. Entonces ha dicho: ha llegado la hora de que el Éufrates se seque, ha llegado la hora de que tomemos el control del Éufrates, ha llegado la hora de que retomemos el control de estos lugares llamados lugares santos. En ese asunto, eso va a provocar, esa acción papal va a provocar una reacción de Ismael. Ismael va a reaccionar y se pondrá todos aliados contra Occidente. Eso es lo que dice aquí. Plantará las tiendas de su palacio en el monte deseable del santuario. Y eso provocará que llegue a su fin. Se secará el Éufrates y entonces vendrá el Armagedón. Pero justamente antes que llegue el Armagedón, Miguel se levanta y comienzan a caer una a una las plagas. O sea, cuando Miguel se levante ya no habrá oportunidad. Lo que hablamos en la escuela sabática, cuando Miguel se levante, se dirá: el que es justo siga siendo justo. Ya no habrá oportunidad de bautizarse, de arrepentirse, de convertirse, nada de eso. El tiempo es ahora. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si tú estás bautizado y entonces lo que necesitas es limpiarte, vencer. Y en muchos casos hace falta el rebautismo. Cada quien sabe su situación y Dios, por su espíritu, está tocando los corazones. Por eso es que les repito: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así que, mis hermanos, que Dios les bendiga. Cualquier pregunta sobre estos temas, estamos a la orden. Saben que yo estoy trabajando todos estos sermones, convirtiéndolos en texto. Los vamos publicando en la página web que está aquí abajo justamente saliendo, antorchaprofética.com. Ahí vamos a estar colocando todo lo que hemos hablado del nuevo orden mundial. Y luego, al terminar toda la serie, vamos a sacar un folleto y ustedes lo podrán revisar, repartir y compartir. Hermanos, el tiempo es cerca, el tiempo es corto. Hay que conocer la justicia de Cristo, hay que enseñar la justicia de Cristo y hay que enseñar todo en el contexto de las profecías. Porque es por medio de la profecía que nos dice que nos lleva a la fe de Jesús. Es
tercer ángel que nos lleva a la fe de Jesús, y es la profecía, como hemos visto aquí, que nos lleva a la justicia de Cristo. Así que bueno, que Dios les bendiga. Gracias a todos los que han participado, a los que han comentado. No he podido realmente leer todos los comentarios, los leeré luego, y si hace falta les respondo en privado o en público. Pero bueno, gracias por su participación. Los hermanos seguro que han visto sus comentarios y también se han edificado. Que Dios nos bendiga. Nos vemos entonces nuevamente a la tarde de aquí.